habrá pues por lo menos de los 20 pacientes habrán uno o dos niñitos que lleguen con alguna molestia cefálica, ¿no? Si no es más. Entonces es importante de todas maneras tener algunos puntos para saber determinar la etiología de la cefalea, ¿ya? En cuestión del diagnóstico de la cefalea, ustedes finalmente pueden hacer el diagnóstico solamente con una buena anamnesis. Si hacen el diagnóstico con una buena anamnesis, a veces ni siquiera requiere tomografía o resonancia, que a veces se desconoce. En algunos casos muy específicos sí se va a indicar el tipo de exámenes, pero generalmente el diagnóstico es con una adecuada análisis, ¿no? Entonces ahora vamos a ver. Bueno, como caso clínico les puse un niño de 10 años que pudo presentar cefalea de consulta con un tipo de enfermedad de 3 semanas. Este tipo de cefalea es de predominio matutino, generalmente no la despierta por la noche, pero sin embargo en los últimos días han aparecido náuseas y vómitos y no ha tenido ningún signo clínico como fiebre, ¿no? Los papás refieren que ha tenido menos apetito y está como que más cansado, más decaído, entonces les preocupa y lo han llevado a la consulta. De todo esto, ¿ustedes creen que hay algún signo como para que les llame la atención, que les asuste, que les dé miedo de este chiquito, como para pensar en algo mucho más severo? Sí, las noches y los vómitos. Es de predominio matutino, ¿no? Entonces, generalmente las cefaleas de alarma matutino nos debe alarmar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque podría tratarse de algo más como que estructural, ¿no? No es una cefalea común, ¿no? Generalmente las cefaleas, en los niños, las cefaleas más frecuentes son las cefaleas por tensión o las migrañas. Generalmente en esos dos oscilan. Pero a veces es importante que ustedes conozcan ciertos signos de alarma para orientar mejor su diagnóstico hacia otro tipo de cefaleas. Por eso les puse este caso clínico. Si bien es cierto, no es lo más común, lo más frecuente, pero es importante que ustedes conozcan las red flags, ¿no? O los signos de alarma más importantes, las banderas rojas, como por ejemplo ¿no? Es el predominio matutino. Bueno, en este caso no la despierta por la noche, sin embargo han aparecido náuseas y vómitos, cosas que antes no sucedía, y bueno, no ha tenido fiebre como para pensar en algún otro proceso asociado, ¿no? La frecuencia cardíaca tiene 62, frecuencia respiratoria 22, presión arterial 100 sobre 60 y la temperatura adecuada también 36.5, o sea, no hay mayor alteración en las funciones vitales. ¿Listo? Bueno, el examen físico, todo estaba bien, tórax, abdomen, corazón. Sin embargo, en la parte neurológica sí tenemos los reflejos conservados, las pupilas están isocóricas, no habían aparentes signos meningios, pero sí presentaba dificultad en la marcha en tándem y había dismetría de nariz y nistagmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la marcha o la dificultad de la marcha en tándem? Pie tal, no. ¿Cuánto tal? No sé. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que sí. Ajá. Sí, sobre 500 pesos. No. Es sobre. ¿Qué puede ser? En tándem, ¿no era alternar los pies? Exacto. Bueno, era como que estás en una cuerda floja y estás poniendo un pie detrás del otro o retrocediendo también un pie detrás del otro. O sea, mira, es una caminata pero hay que hacerlo así, ¿no? En línea recta, ¿no? En tándem. Eso es en tándem, ¿sí? ¿Ya? Entonces, también había dismetría en dedo nariz y también había nistagmo en este paciente. Entonces, algunos signos o síntomas que hay que tener en cuenta que son importantes para detectar una patología estructural en este niño es, bueno, en este niño no lo despierta por la noche, pero la cefalea que lo despierta por la noche o que lo despierta del sueño es importante para nosotros sospechar en una patología más estructural. Es de predominio matutino, en la mañana. Generalmente si es una cefalea tensional o es una migraña, generalmente es por la tarde, por la noche, cuando el niño ha tenido todo el estrés de la mañana, generalmente se presenta eso, ¿no? Pero nunca a predominio matutino, que lo despierte por la noche. Generalmente las cefaleas, bueno, náuseas o vómitos sin presencia de fiebre, es un poco difuso ahí, ¿no es cierto? Bueno, náuseas y vómitos explosivos, de repente nos haría sospechar de alguna patología estructural o de una hipertensión endocrinal que puede ser secundaria a una tumoración, ¿no? En el encéfalo, pero pueden existir también náuseas, vómitos en niños con migraña o también con cefalea tensional, pero no juntos, solo juntos. Fotofobia o sonofobia que también podría existir, pero no juntos, ¿no? Y la alteración neurológica, que bueno, en este caso es bastante observable, ¿no? Como la dismetría dedo nariz y el nistagmo y también la dificultad de la marcha
sería la anamnesis. Aquí como que faltan algunos datos en realidad, ¿no? Acá solamente nos dice que es de predominio matutino, que no la despierta por la noche, en los últimos días han aparecido náuseas, vómitos, no tenía fiebre, pero aquí falta un poco más, ¿no? ¿Qué preguntarían ustedes en el caso tuviesen un niño con cefalea? ¿No antecedentes Para familiares? completar la anamnesis. ¿Sí se ha caído? Ya, sí se ha caído. ¿Se ha tenido alguna infección reciente? Sí, ¿Ha tenido alguna infección reciente? sí ha tenido alguna infección reciente. ¿Se está vacunado? ¿Cómo es el dolor, no? ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia? Si es de tipo pulsátil, si es de tipo opresivo. ¿Qué más? ¿Se ha recibido todas sus vacunas? También estaría, pero en relación al dolor o en la anamnesis del dolor. ¿Hay algún aliviante o agravante? Si se agrava o si se alivia. Si se incrementa con algún ejercicio. Entonces, todas esas características que ustedes están diciendo son sumamente importantes, ¿no? Si en la localización del dolor. Bueno, hay niños muy pequeñitos que a veces no te saben decir muy bien, ¿no? Pero ya cuando tienen más de 3 añitos, hasta los 2 años y medio, si el niño ya sabe hablar un poco más, ya te puede más o menos orientar al tipo de cefalea y los papás también, ¿no? Entonces ahí faltaría ese tipo de datos para nosotros evaluar, ¿no? Dentro de ¿qué prueba diagnóstica generalmente solicitarían entre todas estas? Entre tema, resonancia, pero si estructural quisiera ver resonancia. Como primera opción, ¿cuál solicitarían? A ver, La A, la B, la C. De todas maneras, cuando ustedes tienen un niñito con este tipo de características, pues si va por emergencia, pueden solicitar algunos exámenes generales, ¿no? Primero, podría ser unos exámenes generales, un hemograma, una glucosa, electrolitos, o sea, lo básico, ¿no? Pero en cuanto a exámenes imagenológicos, una tomografía, ustedes, los que van a exponer. ya diría que hay una masa, ¿no? La resonancia le diré más detalles. ¿Qué Una te puede...? tomografía. Sí, está ¿Alguien raro, más? ¿no? Generalmente el examen que debemos solicitar vendría a ser la resonancia magnética, idealmente, pero por la rapidez sería la tomografía, ¿no? En emergencia. ¿Por qué? Porque generalmente un examen de resonancia magnética ustedes saben que demora mucho más que una tomografía, ¿no? Y para que el niño se quede quietito necesitamos la intervención de repente sedación, o por pediatría o por anestesiología. Entonces como que es un poco más difícil, ¿no? Si se requiere algo urgente y rápido, la tomografía te sale muy rápido. Una tomografía podría ser al inicio y después complementar el estudio con una resonancia magnética ya para ubicarlo mucho mejor, ¿ya? Pero idealmente es una resonancia magnética. En el caso de nuestro paciente tuvo una tumoración en el cuarto ventrículo, ustedes pueden observar ahí la tumoración. Aquí, ¿no es cierto? Una tumoración es algo heterogénea, inclusive hay un poco de hidrocefalia, inclusive acá le ponen diseminación de ectomeningia, ¿no? Acá también se observa un poquito, acá al inicio, ¿no? Es una tomografía, ¿no? Y ya después, a posterior, para definir mejor la tumoración, se realiza una resonancia magnética y se observa una gran tumoración en el cuarto ventrículo heterogénea con hidrocefalia, ¿no? Estamos entre dos diagnósticos estructurales que puede ser un ependimoma o un glioblastoma, ¿no? Por la imagen no. Está acá. Está bien, hidrocefalia y todo, ¿no? Entonces, bueno, quería ponerles ese caso y no les puse, digamos, dentro de los más frecuentes porque es importante que ustedes determinen los signos de alarma para saber cuándo solicitar uno de esos exámenes, ¿no? En la práctica diaria yo veo que a todos los niños que se envían a neurología, casi todos los niños que se envían a neurología, al menos donde yo trabajo, les hacen tomografías, ¿ya? Pero no hay una adecuada anamnesis. Entonces, nosotros tenemos que definir qué niños se debe tomar la tomografía y qué niños no. Como ustedes ya saben, en la tomografía se dan cuánto de radiación se puede dar en una sola tomografía en el caso de un niño. Son como más de 100 placas, 150 placas radiográficas, más o menos eso es el equivalente en radiación. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos niños que a posterior puedan desarrollar una leucemia, linfoma y demás, ¿no? Que está asociado. Entonces hay que saber cuándo se debe indicar una tomografía, cuándo una resonancia magnética,
si es necesario, si solamente es necesario con una adecuada anamnesis para ir descartando ciertas características, ¿verdad? Entonces, aquí la prevalencia, bueno, varía entre el 42 y el 60%, casi el 82% en edad de 15 años. Generalmente, cuando son pequeñitos, la edad promedio, o bueno, es similar entre hombres y mujeres. Ya luego de los 12 años, como que se hace mucho más prevalente en las mujeres, pero cuando son pequeñitos es casi similar. ¿Ya? Entonces puede ser tanto en hombrecito como mujercita. 66% se dan en los niños entre los 5 y los 15 años, han presentado la cefalea en este último año, ¿no? Entonces por eso les decía que es bastante frecuente, sea una tipo primaria o tipo secundaria que vamos a ver, pero es bastante frecuente el síntoma de cefalea. Los más frecuentes en niños, las cefaleas tensionales y la migraña. Pero ojo, ¿no? Hay que ver bien si es que es una cefalea tensional o una migraña, porque es importante detectarlo a tiempo para diferenciar una patología estructural como la que hemos visto, que es importante también detectarla posterior. El otro, igual, o sea, a veces llegan niñitos con alguna patología, algún síntoma neurológico y tampoco se les pide tomografía, ¿no? A veces hay que por eso regir una buena anamnesis, ¿ya? Y eso es lo que quiero que se lleven de aquí. Entonces, en la fisiopatología, bueno, depende mucho de la causa por la cual el niño se presenta, o sea, la causa o la etiología que tiene de la cefalea. Depende mucho de la fisiopatología. Pero básicamente, en general, para no verlas específicamente cada una, es un estímulo de los receptores extracerebrales que, bueno, se activan gracias a un desencadenante doloroso, un estímulo doloroso por medio de tracciones vasculares, inflamación, tensión muscular y vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se va a producir en una cefalea para que se pueda desencadenar. En clasificación en los niños, bueno, no tenemos una clasificación específica en niños, pero se ha tratado de adaptar la clasificación de los Lay disorders, en la cual se puede diferenciar en una cefalea primaria y una secundaria. Las primarias son las llamadas intrínsecas al sistema nervioso central y las secundarias son las extrínsecas, o sea, los que se derivan de alguna otra causa subyacente. Puede ser, por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano que te causa cefalea, hay una causa subyacente por la cual este niño está presentando cefalea. Y las primarias o intrínsecas ya vendría a ser la migraña, las cefaleas tensionales, son las más comunes, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la clasificación. Ojo que una no inactiva a la otra, ¿no? No la excluye, ¿no? Pueden estar las dos juntas. Puede ser un niño que tenga una patología estructural que también tenga una migraña, o sea, pueden estar las dos juntas, ¿ya? Entonces no se separan. La más común, la que normalmente nosotros hacemos en emergencia, en consulta externa, para definir mejor, es la clasificación por el tiempo de evolución. Generalmente están las agudas recurrentes, agudas persistentes o subagudas. Generalmente las agudas son menos de una semana, ¿ya? Las agudas persistentes o subagudas generalmente es más de una semana, ¿ya? Y las crónicas generalmente son más de 3 semanas. Las agudas recurrentes, bueno, son periodos así de menos de una semana, pero que tienen periodos libres de presentar la sintomatología de cefalea, ¿ya? Entonces, esas son la clasificación por el tiempo de evolución, que es bueno, la que más se usa. Dentro de las cefaleas, según su tiempo de evolución, tenemos las cefaleas agudas, que son las más frecuentes, ustedes ya las conocen, debido a fiebre, a sinusitis, mastoiditis, meningitis, TEC, pues aguda, ¿no es cierto? Primera crisis migrañosa, postpunción lumbar también puede haber cefalea, disfunción valvular en el caso del niño que utiliza alguna válvula, hemorragia subaracnoidea, intoxicación también por monóxido de carbono. Algunas causas de cefaleas agudas recurrentes puede ser la tensional o episódica, tensional episódica, la migraña, ¿no? Que se presenta por periodos, son agudas, se pasan en menos de una semana, pero otra vez vuelven a presentar el síntoma de cefalea por ejercicio, punción idiopática. La trigeminal, que es una cefalea bastante, no es tan frecuente en niños, pero sí puede dar tosis, lagrimeo, inflamación del párpado, ¿no? Es por activación del trigémino, ¿no? Y las autonómicas, que tampoco son tan frecuentes en pediatría, que es, por ejemplo, en racimos o en migraña, ¿no es cierto? Pero igual se pueden dar, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, la clasificación de las cefaleas según el tiempo de evolución, en cefaleas agudas persistentes o subagudas, que son las que duran más de una semana, el estado de mal migrañoso, que son aquellas cefaleas
que duran más de 72 horas con migraña, ¿no? Cefalea tensional, hipertensión endocrina benigna, lesión ocupante del espacio, trombosis venosa, bueno, todas esas son causas. Y a las cefaleas crónicas, puede ser diaria, generalmente es crónica, puede haber abuso de analgésicos, o generalmente son por causas oftalmológicas, ¿no? Esas cefaleas crónicas. Por eso es importante también que a la vez, cuando nosotros revisemos al niño, también se haga una evaluación por oftalmología, ¿no? Tratar de no excluirlo. A veces solamente es disminución de la agudeza visual, y con eso se soluciona todo, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, que se había adaptado un poco para los niños, ¿no? Es en realidad una clasificación para adultos, pero que se ha adaptado un poco a los niños. Dentro de las principales, aquí tenemos 4. La migraña sin aura, la migraña con aura, la cefalea tensional episódica y la cefalea tensional crónica. Ahí ustedes ya la van a ver, y está ahí todo escrito para que se lo puedan aprender bien, porque son como criterios que tienen que saberlos, ¿no? Generalmente una migraña sin aura es una cefalea aguda, recurrente, ¿no? Que recurre en el tiempo, con al menos 5 ataques que duran de entre 2 a 72 horas, sin respuesta al tratamiento, con más de las 2 siguientes, ¿no? Generalmente las migrañas ustedes saben que tienen un componente genético, una base genética, ¿no? Entonces aquí es importante también en el anamnesis preguntar la parte genética. Puede ser bilateral, puede ser pulsátil u opresiva, y generalmente impide las actividades diarias. Entre la migraña sin aura y la migraña con aura, ¿cuál es la más frecuente? Piensan ustedes. Sin aura, generalmente sin aura. Generalmente sin aura. Al menos un síntoma asociado durante la cefalea está asociado a náuseas o vómitos, sonofobia y fotofobia, pueden estar los dos juntos o separados, y sin atribución a otros procesos. Ojo que para nosotros detectar una cefalea primaria tenemos que excluir una cefalea de origen secundario o extrínseco, ¿ya? Entonces es importante de todas maneras descartar la parte secundaria o extrínseca para detectar una cefalea primaria, ¿no? Y ya la migraña con aura generalmente son 2 ataques de cefalea aguda recurrente más 1 o más síntomas de aura, como por ejemplo que se desarrolla gradualmente en 5 minutos, o 2 o más síntomas que ponen sucesivamente. Los síntomas de aura generalmente duran entre 5 a 60 minutos, ¿ya? Y la cefalea tensional, ¿cómo es la cefalea tensional? Generalmente aquí el paciente te dice que tiene un dolor opresivo, de intensidad leve o moderada, generalmente bilateral, no aumenta al subir escaleras o con un ejercicio rutinario, y cumple con que no hay náuseas, no hay vómitos, no hay fonofobia, no hay sonofobia, no es atribuible a otros procesos, ¿no? Y generalmente son 10 episodios de dolor de cabeza que ocurren entre 1 a 14 días al mes y más de 3 meses, ¿ya? Y la cefalea tensional crónica es lo mismo, pero con más de 15 episodios al mes durante menos de 3 meses, más alguna causa igual que la anterior, ¿no? Que sea opresiva, intensidad leve moderada, bilateral, que no aumenta al subir o bajar las escaleras con el ejercicio, que eso sí nos podría estar haciendo pensar de alguna patología estructural. ¿Más? ¿No? Más 2. Bueno, eso es lo que generalmente tienen que aprenderse, me parece bien, ¿no? Porque los casos clínicos me parece que van a regir en torno a esas preguntas, que son sumamente importantes. Ahí yo les puse un cuadro comparativo, que de hecho la clasificación ayuda, pero es un poco difícil recordarlo exactamente cómo están. Esto más o menos les va a orientar un poco acerca del tipo de cefalea que se presenta. Por ejemplo, en la migraña, generalmente la edad es la infancia, la cefalea tensional generalmente en la adolescencia, y la cefalea orgánica es variable, ¿no? La frecuencia migraña generalmente 1 a 30 veces al año, la cefalea tensional y orgánica generalmente es diaria, ¿no? Y bueno, en el tiempo puede durar la migraña años, la cefalea tensional a veces meses, cuando se acaba el síntoma de ansiedad, depresión o estrés, y la cefalea orgánica puede durar, depende, variable, ¿no? Hasta el diagnóstico puede ser semanas, meses. La diferencia entre una y otra es básicamente la intensidad o el aumento de dolor que presenta la cefalea orgánica conforme pasa el tiempo, ¿no? Desencadenantes, bueno, en migraña diversos, ¿no? Diversos desencadenantes. Está descrito el chocolate, está descrito ¿qué más está descrito? El chocolate, en cuanto a alimentos, ¿ah?
chocolate, bueno, en más grandes el café, inclusive en niños que ya en adolescentes que les toman café. Cefalea atencional, ansiedad, depresión, generalmente que te puede causar la cefalea atencional. Y bueno, la cefalea orgánica como causa de hipertensión endocraniana que eso habría que evaluarla, ¿no? La localización, generalmente en la migraña es frontal o hemicraneal, en la atencional occipital o es holocraneana, e inclusive el niño te dice, me duele cuando me tocan la cabeza, ¿no? Él siente que le duele cuando le agarran la cabeza, porque es una cefalea atencional tipo presión, ¿no? Y la cefalea orgánica pues es variable, dependiendo del lugar, donde se encuentra la tumoración, del tamaño, dependiendo si se está causando cierta hipertensión endocraniana o no, entonces es variable, ¿no? En la migraña el horario pues, puede ser variable, ¿no? En la cefalea atencional, generalmente por las tardes, por las noches, duerme el niño y generalmente desaparece. En la cefalea orgánica como signo de alarma es en las mañanas, o lo despierta por la noche o es en las mañanas, el niño despierta con dolor, despierta con molestias y demás, ¿no? La calidad en la migraña generalmente es pulsar, el niño te lo refiere, ¿no? Es como que me están clavando agujitas, es como que me dicen como que prenden y apagan el dolor, entonces el niño te lo refiere de esa manera, ¿listo? La otra es opresiva, como que me apretan la cabeza, me presionan, es lo que te dicen, ¿no? Y la cefalea orgánica también es opresiva, pero la intensidad va aumentando conforme pasa el tiempo. Asociada a la migraña puede estar asociada a auras, y la cefalea atencional puede estar asociada a ansiedad, mareo, generalmente sin síntomas neurológicos, y en la cefalea orgánica ya hay un cambio de conducta, ya también presentan síntomas neurológicos como el que hemos visto en nuestro paciente, ¿no? Y estos cambios de conducta están asociados también a depresión, hipoactividad, o sea, al niño le afecta mucho más, ¿no? Duración, generalmente la migraña pues es horas, la cefalea atencional es mucho más constante y en la cefalea orgánica es diaria. Como hay algo estructural, generalmente no es una cefalea que pasa. Puede bajar de intensidad por momentos, pero es una cefalea que persiste en el tiempo, ¿no? No se pasa. Antecedentes familiares, en la migraña, bueno, es frecuente porque tiene una etiología genética, un trasfondo genético. Dentro de la cefalea atencional, posibles antecedentes familiares, pero generalmente, bueno, como les decía, es desencadenada por el estrés o la ansiedad. Y la cefalea orgánica, pues generalmente no hay antecedentes familiares, es abrupta. Los analgésicos en la migraña pueden ser eficaces, generalmente la cefalea atencional no tanto, porque influye mucho el estado de ansiedad o de estrés en el cual esté el niño, ¿no? El descanso que tenga y todo lo demás. Entonces, pueden llegar a ser inclusive a veces ineficaces. Y en la cefalea orgánica pues son ineficaces porque está la patología de base, algo estructural. Entonces, dentro de todo esto que estoy poniéndoles aquí, eso es todo lo que tienen que preguntar cuando les llega un niño con cefalea, ¿no? El diagnóstico, tenemos los antecedentes personales que sí son importantes. El desarrollo psicomotor que siempre se va a preguntar, el rendimiento escolar para saber si la cefalea está afectando a los estudios o a su vida diaria, que es sumamente importante, o algún trastorno del comportamiento que pueda tener en la clase o en su vida en general, ¿no? Si tiene antecedentes de epilepsias, de alguna patología sistémica, algún traumatismo previo, como alguno de ustedes me estaba comentando, porque ya ahí nos orienta la posible causa de cefalea, la historia de cefalea anterior. Hay un traumatismo previo, ojo que sea algo agudo, ¿eh? A veces llega la mamá y me dice, doctora, mi hijito sufre de cefalea. Yo me acuerdo, de 10 años, ¿no? Yo me acuerdo que lo hice caer al año de edad. Entonces, como que ahí no tiene mucha relación entre el traumatismo previo, no tiene que ser algo también agudo, asociado en tiempo, en cercanía, ¿no? Cuando te dicen eso, bueno, ¿qué tienes que preguntar? Si es que el paciente tuvo alguna pérdida de conciencia, en ese momento si se quedó hospitalizado, si le tomaron algún estudio, si hubo náuseas, si hubo vómitos. Generalmente son textos leves, ¿no? Y pasa, ¿no? Y no tendría que tener ninguna repercusión tantos años a posterior. Entonces no estaría asociado. Antecedentes familiares, bueno, generalmente tienen antecedentes de cefalea atencional o migraña porque son los que están más asociados a antecedentes familiares. Entonces las características del dolor, importante ver localización. Ya hemos visto que depende, para nosotros orientarnos en el diagnóstico, depende del lugar donde se encuentre el dolor, la intensidad, sobre todo aquí los signos de alarma, por favor recordar en aquellos niños con patología estructural que esta cefalea va a aumentar en el tiempo, va a progresar. Ya no es una cefalea que
que pase por momentos y el niño esté bien con episodios de estar bien. Generalmente aumentan la intensidad con respecto al tiempo. El tipo, si es que es pulsátil, opresivo, cómo es, ¿no? Para que nos oriente mejor. El curso, bueno, es en intensidad. La periodicidad y frecuencia también son sumamente importantes porque eso nos va a determinar el tratamiento también y si requiere una profilaxis o no, porque en el tratamiento nosotros vamos a tener tratamiento farmacológico, no farmacológico, y dentro de eso es también una profilaxis que solamente se da en ciertas situaciones, ¿no? Y factores desencadenantes. El diagnóstico entonces, si tiene presencia de aura. Ahora, aura, ¿qué se define aura? Está toda la parte, las más comunes, bueno, ya ustedes conocen, son la visual y la auditiva, pero también en aura existe lo que es el vértigo, las parálisis, las paresias que vamos a ver ahora también pueden estar asociadas con algún tipo de cefalea, trastorno del lenguaje o del habla, ¿no? En estos casos, por ejemplo, aquí en trastorno del lenguaje, parálisis y paresias, vértigo ya son síntomas neurológicos, ahí sí sería necesario tomarle una tomografía o una resonancia porque hay un síntoma neurológico asociado, ¿no? La inestabilidad, el estado confusional, generalmente son signos que nos pueden ayudar para definir cuándo no y cuándo sí tomar una tomografía, como les decía, ¿no? La importancia de cuándo indicar una tomografía en el niño con cefalea. Síntomas acompañantes, bueno, vómitos, náuseas, fotofobia, dolor abdominal, vértigo y cambios en el deterioro cognitivo, trastornos visuales o síntomas depresivos que también son como otros signos que podrían estar. Dentro del diagnóstico tenemos el examen físico, aquí está la temperatura que tenemos que ver, el perímetro cefálico, la presión arterial. En los niños es sumamente importante ver el perímetro cefálico mientras el niño va creciendo, ¿no? En toda su etapa de desarrollo hay que medir el perímetro cefálico. Si hay cefalea en un niño pequeño, es mandatorio medir el perímetro cefálico y determinar si está dentro de las curvas normales, o ver la velocidad también de crecimiento del perímetro cefálico. Ciertas lesiones cutáneas o anomalías en la pigmentación. Hay algunas enfermedades que están asociadas a esto, sobre todo neurológicas, ¿no? Exploración de la columna, contracturas, ver si el niño está tenso, si es que hay una tensión a nivel de los músculos, sobre todo los cervicales o dorsales, ¿no? Ya en la parte para la evaluación neurológica es importante el nivel de conciencia, la función intelectual, si está orientado, si tiene una buena coordinación, una buena marcha. Importante aquí ver, aparte de la marcha y coordinación, muy importante ver los pares craneales. Generalmente están asociados a patologías estructurales cerebrales que se pueden detectar de forma temprana, entonces tienen que saber cómo hacer el examen físico de los pares craneales, ¿no? El tono, la fuerza, los reflejos y bueno, los signos de irritación meningia como Babinski, ¿no? Focalidad neurológica. Y aquí es importante la exploración oftalmológica, sumamente importante, ¿no? Ver la motilidad ocular, si es que hay tosis, palpebral. Les estaba hablando sobre la migraña a causa del trigémino, ¿no? Entonces que también nos podría ayudar ahí. Intrínseca, por ejemplo, miosis, midriasis, reflejos. También la campimetría, fondo de ojo ya para ver algo más estructural, pero no deja de tener importancia. Y la agudeza visual, ¿no? Generalmente, cuando es que aparecen problemas por disminución de la agudeza visual en cuanto a la cefalea, cuando son cefaleas leves, generalmente el niño refiere que es frontal o alrededor de los ojos, siente como un cansancio, sobre todo en la tarde o en la noche, cuando ya ha tenido mucha actividad durante la mañana o durante el día con respecto a la agudeza visual, ¿no? O si se agrava finalmente al forzar la vista para ver, ¿no? Entonces, eso también es importante, esas preguntas para enviarlo a oftalmología y que puedan hacer la evaluación. Ciertas pruebas complementarias no se piden de forma rutinaria, pero si bien es cierto, cefalea pues es un signo que se puede presentar en muchas patologías, ¿no? Cuando hay sospecha de infección o neuroinfección o alguna enfermedad sistémica, generalmente pueden evaluar. El electroencefalograma, por ejemplo, se puede pedir en una migraña típica con aura y en episodios de pérdida de conciencia, o también en episodios de convulsiones asociados a cefaleas, ¿no? Entonces es importante descartar ahí con el electroencefalograma si es que hay algún problema de epilepsia, convulsiones y demás. En punción lumbar no se pide tampoco en todos los tipos de cefalea.
si estamos pensando en pedir una punción lumbar, importante descartar primero el proceso expansivo intracraneal, descartar la infección del sistema nervioso central, ver la presión arterial y también se puede solicitar una punción lumbar con una hemorragia subaracnoidea con tomografía. En pruebas complementarias, aquí venía lo que les decía. Rayos X simple, bueno, no es de rutina, pero ¿qué otras causas nos pueden ayudar para ver cefalea de forma aguda, para encontrar la causa? La sinusitis, la mastoiditis. Generalmente la sinusitis, bueno, es un dolor frontal que se agrava al bajar la cabeza, al subir la cabeza. Tienen el antecedente del niño que tiene la secreción verdosa, ¿no? O algo fiebre, ¿no? Mastoiditis también, o malformaciones óseas. También podríamos solicitar una radiografía simple en emergencia, ¿no? Y con eso, generalmente dando un adecuado tratamiento, eliminan la causa, el problema de cefalea. Y ya las otras dos, estudios de neuroimagen, como les pongo acá, o incremento del perímetro cefálico o focalidad en el electroencefalograma, o también en el examen físico, ¿no? Si ustedes encuentran algún niño con algún signo, como nuestro pequeño que hemos tenido ahorita en el caso clínico que presenta alguna alteración neurológica, ahí sí es mandatorio el estudio de neuroimagen. Generalmente la tomografía cerebral se pide con contraste, ¿no? Y está asociada a algún tipo de focalidad, algunos signos de hipertensión endocraniana, pero siempre el ideal va a ser la resonancia magnética. La resonancia magnética como primera opción, y en emergencia, bueno, la tomografía. La resonancia magnética, ¿qué nos va a definir? Primero nos va a hacer una mejor visualización de lo que es el tumor, la expansión, digamos, el lugar exacto donde se encuentra, visualiza mucho mejor. Y en región hipoficiaria, fenómenos de virilización pues ayuda mucho más, sobre todo en el isquémico, las deformaciones vasculares también que pueden salir normal en la tomografía, en la resonancia magnética nos puede ser de mucha ayuda, ¿no? Por eso es que les decía, si es que tenemos un niño con cefalea y nos viene por emergencia, por la rapidez del estudio, la tomografía. Pero si tenemos un niño que está compensado, que en ese momento no tiene cefalea, que está yendo por consulta externa, 1000 veces es mejor la resonancia magnética, ¿no? Entonces, ese es el principal, ¿ya? En tomografía cerebral, bueno, acá les puse algunos ejemplos de problemas que nos pueden causar cefalea con sus imágenes. Por ejemplo, en la A tenemos una hemorragia parenquimatosa, secundaria malformación vascular, un absceso cerebral, aquí, ¿qué dice la flechita? ¿No? Eso es con contraste, generalmente son con contraste, ¿ya? Sin contraste no nos ayuda mucho. Se aprecia la cápsula con edema alrededor. Y acá está un realce de la leptomeninges en meningitis tuberculosa, y aquí, bueno, un infarto también secundario meningitis tuberculosa. Entonces son características que nos pueden ayudar en la tomografía. El tratamiento en urgencias, como les decía, hay un tratamiento no farmacológico, pero la verdad no se usa mucho. Es cefalea en racimos. Generalmente la cefalea en racimos hay en niños mayores en adolescentes, casi no, en niños pequeños nunca hemos visto. Pero está descrito como un ambiente oscuro, en silencio, por aproximadamente 15 a 20 minutos, con oxígeno casi a 100 litros por 7 litros, ¿no? No se hace porque no tenemos, generalmente muchos niños no hay niños con esas características, pero sí está descrito en adolescentes. Y bueno, el tratamiento farmacológico son como que por pasos. Los de primera elección vendría a ser el ibuprofeno, tener en cuenta siempre la dosis y las contraindicaciones. El paracetamol también está descrito, o paracetamol más codeína para niños mayores de 10 años con codeína, y el paracetamol puro generalmente va bastante bien, pero a una dosis adecuada, ¿eh? Porque a veces le dicen 2 gotas por kilo, no sé, y en realidad no baja la cefalea porque no utilizan la dosis máxima, que es de 15 miligramos por kilo dosis. Ya tratan de ustedes sacar la dosis por kilo, ¿ya? Porque eso de 2 gotas por kilo no es así, no es tanto así. Naproxeno, también se puede utilizar, generalmente en más de 2 años, ¿ya? El sumatriptán, ya si no baja la cefalea con estos inflamatorios, podríamos utilizar los triptanes, ¿no? El sumatriptán está descrito que hay en vía nasal y subcutáneo también en vía oral, ¿no? Generalmente se utilizan en niños más de 10 años, más chiquitos no usamos, más de 10 años, ¿ya?
ahí pueden ver sus contraindicaciones. De todas maneras, siempre tener en cuenta en el uso de los fármacos. El metamizol, que también puede ser utilizado, también es una opción en caso no bajara con el paracetamol. Y también está la dihidroergotamina también, ¿no? Que esa generalmente se utiliza también para, bueno, se utiliza entre 0.1 a 0.2 miligramos por kilo dosis intravenosa, ¿ya? La dihidroergotamina. Entonces, ya para el estado del mal migrañoso es aquella migraña que dura más de 72 horas. Generalmente es un niño con una migraña de más de 72 horas se ve bastante mal, bastante decaído, hipoactivo y demás. Ahí utilizamos generalmente los tritanes asociados a un corticoide, que puede ser la dexametasona, y la clorpromazina también que se indica. ¿Ya? Bueno, y en el algoritmo diagnóstico y terapéutico de la cefalea, como les decía, es importante tener una anamnesis detallada. Importante ver los pródromos, el aura, los desencadenantes, las características principales que hemos visto cada una de ellas, los síntomas que se acompañan, algunos antecedentes familiares, porque ya saben que la migraña puede ser heredada, también la cefalea tensional, pero en menor medida, alguna comorbilidad asociada. Y aquí me voy a detener en los signos de alarma, como son el aumento progresivo del dolor, que tengan algún síntoma neurológico, que la cefalea lo despierte por la noche o amanezca el niño con cefalea a pesar de haber descansado. Entonces son síntomas que son las red flags que nos deben hacer sospechar de alguna patología más estructural, ¿no? Y la exploración general y neurológica, que ya hemos visto que es importante. Porque todo esto ya es una cefalea no recurrente, si no tiene presencia de signos de alarma, si hay un fenómeno causal, por ejemplo un traumatismo, fármaco, tóxico, algo que haya recibido el niño, ya nos podemos hacer algunos exámenes complementarios, ¿no? O si la exploración del sistema nervioso está alterada, en ese caso podemos hacer una evaluación para una cefalea secundaria. ¿Sí? Y ya, bueno, si no hay nada de esto, se puede decir que puede ser una cefalea primaria. ¿Cuáles son las dos más comunes? La migraña y la cefalea tensional. Entre la migraña y la cefalea tensional estamos entre esos dos. Y cada una tiene sus características específicas que ya lo hemos visto durante la clase, pero aquí sí es importante tener en cuenta esto. En la migraña y en la cefalea tensional es importante fomentar hábitos de vida saludable, ¿no? Dieta, ejercicio físico, tener una buena higiene del sueño, evitar factores estresantes o desencadenantes o estrés. Ayuda psicológica también puede ser de ayuda, y es importante también tener un calendario de la migraña, ¿no? O de la cefalea tensional, ¿no? Que la mamá haga durante un mes qué días presenta la migraña, cuáles son los tipos el tipo de dolor que tiene, la duración. Eso nos va a ayudar mucho a determinar qué tratamiento le vamos a dar a este niño, ¿no? Y el tratamiento agudo, bueno, la primera línea que ya hemos visto, los AINES, y si presenta náuseas, bueno, ahí dice asociar antiemético, pero esto con pinzas, ¿ya? Con pinzas, no es en todos los niños. Y bueno, el tratamiento preventivo es cuando ya damos algún tratamiento profiláctico, cuando la cefalea generalmente es más de una vez a la semana o más de 4 veces al mes. Ya ahí sí podemos dar un tratamiento profiláctico preventivo, y generalmente tiene que haber una evaluación entre 4 o 6 meses con retiro de la medicación para ver si está bien. ¿Ya? Listo. Nada más, chicos. Esa sería la